Saludos a todos. Soy la maestra Maricruz Montinola García, doctorante en educación por la Universidad IESPRO. Y el día de hoy compartiré con ustedes un tema que es de suma relevancia para quienes nos desempeñamos en el ámbito de la educación: la evaluación educativa y el sistema educativo nacional, así como sus más recientes reformas educativas. Sin más preámbulo, comenzamos. Para hablar de evaluación, tendríamos que tener primero bien claro que este concepto se puede entender de múltiples maneras, de acuerdo al propósito de la institución, así como al ámbito de competencia. Sin embargo, desde una perspectiva cuantitativa, podríamos decir que las palabras control, medición, enjuiciamiento, objetivo, rendición de cuentas son sinónimos del término evaluación. Es así que el término evaluación puede ser entendido como una fase de control, que tiene por objeto no solo la revisión de lo realizado, sino también un análisis sobre las causas y las razones de determinados resultados. Esto con la intención de elaborar un plan que lleve a mejorar esta situación. Por otro lado, desde un punto educativo, podríamos decir que la evaluación es un conjunto de valores que han sido internalizados por los docentes, así también por los alumnos, supervisores, padres de familia, representantes y figuras educativas. Esto es importante porque lleva a concebir y practicar la evaluación en un determinado proceso educativo. Ahora bien, cuando hablamos de evaluación educativa, nos remite directamente a hablar de evaluación institucional. Y aquí cabe destacar algo muy importante: un requisito o condición indispensable para hablar de evaluación educativa o institucional, que es la participación de toda la comunidad. Esto significa que se da un proceso de autoevaluación donde la propia comunidad educativa o institucional se evalúa a sí misma en sus características, en sus problemáticas, en su realidad, en sus logros, procesos y resultados. Hablar de evaluación educativa también nos remite indiscutiblemente a tener que mencionar cuáles son las funciones de la evaluación. Y aquí tendríamos que destacar que cualquier tipo de evaluación que se realice en el ámbito institucional debe de cumplir con estas siguientes funciones. Número uno, debe haber una función de diagnóstico, lo cual significa que la evaluación debe de brindar orientación o guías con fines de mejoramiento. Número dos, una función instructiva, lo mismo que es que al momento de realizarse el proceso de evaluación se favorece el aprendizaje de quienes están inmersos en este proceso y también se da una característica de formación. Número tres, la función educativa. Aquí podríamos mencionar que hay una relación muy estrecha entre los resultados de la evaluación, del programa de estudios, de las motivaciones y actitudes del personal docente hacia el trabajo. Y por último, la número 4, una función autoformadora, donde se orienta el quehacer académico, sus características personales y se privilegia el mejorar los resultados. Por otro lado, es importante mencionar que existen normas elementales y básicas que orientan los procesos de evaluación. En este sentido, podríamos mencionar la utilidad, lo cual significa que todo proceso de evaluación debe facilitar información que oriente la toma de decisiones. También la factibilidad, lo que es lo mismo, procedimientos que se puedan apegar a la realidad, que sean prácticos y que se puedan implementar y realizar, que respondan a las condiciones y recursos que se tienen en la institución educativa. Otra característica o norma importante es la ética. Y cuando hablamos de ética, hablamos de compromiso y honradez, para que de esta forma los resultados que se tengan y que orienten la toma de decisiones sean resultados veraces. Y por último, exactitud, que no haya influencias que puedan
tener un sesgo en la toma de soluciones o en las conclusiones. Haciendo una mirada retrospectiva, podríamos mencionar distintos periodos del proceso de evaluación. El primero es el pre-tayleriano. Este se caracterizó por poner énfasis en el rendimiento de los estudiantes, de manera que los test estandarizados cobraron un auge exponencial. Después, en los años 30, mencionaríamos el periodo tayleriano, que debe su nombre al educólogo estadounidense Ralph Tyler, quien planteaba el modelo de planificación curricular tecnológico, que consistía en la selección de contenidos de manera organizada. Para los años 40 y 50 estaríamos mencionando el periodo de la inocencia, donde siguen prevaleciendo los principios propuestos por Tyler. Y para los 60 hablaríamos del realismo. Aquí se comienza a profesionalizar los procesos de evaluación y el evaluador asume un papel de juez y técnico. Ya para los años 70, entonces podríamos mencionar el profesionalismo. Y aquí una de las características principales es que entra la investigación, haciendo que los procesos de evaluación tengan un control más sistemático. Para los años 80 hablamos de la autoevaluación, procesos de autoevaluación con miras a la acreditación de carreras profesionales. Y en la actualidad, a partir de los 90 hasta la actualidad, mencionaríamos las reformas curriculares, que están consideradas como un instrumento estratégico para la mejora de la gestión y la calidad de la educación. Para finalizar, es importante comentar que hay distintos modelos en relación al concepto de evaluación. Sin embargo, para fines de esta presentación, abordaremos los que propone Stoffel y Shinfield, quienes los clasifican en 4 modelos. El primero es el modelo de la pseudoevaluación. Este modelo se refiere a evaluaciones que políticamente están orientadas y que intentan conducir a determinadas conclusiones. El número 2 es el modelo de la cuasi-evaluación, donde se trata de responder a ciertas cuestiones de interés y que a su vez se divide en estudios basados en objetivos y en estudios basados en la experimentación. El número 3 es la evaluación verdadera. Este modelo tiene como fin enjuiciar o perfeccionar el valor o mérito de un objeto, y sus tipos son los estudios para la toma de decisiones, los estudios concentrados en el cliente, los estudios políticos y los estudios basados en el consumidor. Y número 4, el método holístico de la evaluación, que concibe a la evaluación como un proceso de valoración del estado del objeto de estudio y tiene varias categorías o tipos. A continuación, abordaremos nuestra segunda temática, el sistema educativo nacional y las recientes reformas educativas. Para poder abordar este tema, es importante mencionar que los estudios que existen sobre la cobertura del sistema educativo nacional nos indican que hay una cobertura universal en el nivel de educación básica. Sin embargo, esto no ocurre en la educación media y superior. Es importante mencionar también que hay algunas medidas de evaluación que nos brindan orientaciones respecto a la situación de nuestro sistema educativo, como por ejemplo las pruebas Scalé, que miden la calidad y logro educativo, la prueba Enlace, que es la evaluación nacional del logro académico en los centros escolares, también la prueba Planea, que es un plan nacional para la evaluación de los aprendizajes, y la prueba TALIS, que son estudios internacionales que se hacen sobre la enseñanza y el aprendizaje, así también como PISA, que es un programa para la evaluación internacional de los alumnos. Respecto a estas medidas que hay de evaluación, es importante destacar que los resultados no han sido favorables para nuestro sistema educativo. Por ejemplo, Scalé da cuenta de que una cuarta y quinta parte de los estudiantes de nuestro país que finalizan el 6º grado de primaria no alcanzan los conocimientos básicos indispensables. Por otro lado, la prueba Enlace nos brinda resultados que son muy semejantes y Planea 2015 reflejó
también de la misma manera bajos niveles de desempeño en la educación básica. En cuanto a la prueba TALIS, los resultados mencionan que directores como supervisores dedican más tiempo a reuniones que a lo técnico pedagógico. Y por último, PISA nos ubica también en un lugar bastante por debajo de los promedios de los países que integran la OCDE. Todos estos diagnósticos fueron el sustento que promovieron e impulsaron la reforma educativa del 2012. La reforma educativa del sexenio 2012-2018, también conocida como el nuevo modelo educativo, que fue impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto, tenía básicamente dos intenciones. El primero de ellos, garantizar la calidad de la educación en educación básica, en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y en la educación media superior. Y el segundo, colocar en la agenda la necesidad del Estado de recuperar la rectoría en la educación. Para ello, la reforma estableció 7 prioridades. La primera, la escuela al centro, que se refería a que la escuela debería desarrollar su propia capacidad para gestionar su funcionamiento. Y la número 2, la infraestructura y equipamiento y conectividad. Esto con la intención de brindar una educación de calidad a los estudiantes. La número 3, el desarrollo profesional docente, que estaba orientado a consolidar el servicio profesional docente a través de una estructura jurídica y una organización apropiada. La número 4, un nuevo planteamiento curricular a través del nuevo modelo educativo, libros y materiales educativos. La número 5, y no nada menos importante, la equidad y la inclusión, para lo cual se impulsó una estrategia de equidad e inclusión en toda la educación básica a nivel nacional. La número 6, la vinculación entre la educación y el mercado laboral. La número 7, la reforma administrativa. Es importante mencionar los principales avances de la reforma educativa durante el sexenio 2012-2018. Entre ellos, se expidieron todos los lineamientos para la evaluación y supervisión y se revisaron los instrumentos que serían aplicados en los distintos procesos de evaluación. Del 2014 al 2017, algunos estudios hacen referencia a que el número de docentes evaluados con calificaciones insuficientes disminuyó de manera significativa y por otro lado también se implementaron todos los procesos de evaluación que se establecieron en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Por otro lado, es de conocimiento general las polémicas y controversias que surgieron a partir de esta reforma, que generaron, por decirlo de alguna manera, un rechazo total a la reforma educativa por el gremio docente. Y estas estaban asociadas específicamente a la Rectoría del Estado, la cual destacaba que el servicio profesional, con base en concursos de oposición, sería el encargado del ingreso, la promoción y la permanencia en la educación básica y media superior. Es así que con la llegada de un nuevo sexenio y a partir de los resultados de las audiencias públicas para la discusión de iniciativa de reforma educativa, es que se tienen los siguientes posicionamientos. Primero, argumentos en contra de la reforma educativa aprobada en el 2013, sobre todo por la connotación punitiva de la evaluación, la desacreditación social del magisterio y el no considerar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Segundo, había aspectos positivos en la reforma educativa del presidente Manuel López Obrador. Estos resaltan la justicia social, el interés superior de la niñez, la revalorización del magisterio, la implicación de los padres, obligatoriedad de la educación superior, el enfoque de derechos humanos y valores. Y tercero, las principales demandas y cambios sugeridos se referían a eliminar la evaluación punitiva, a reinstalar a los docentes que habían sido destituidos a partir de la reforma del 2013, a sustituir la palabra calidad por excelencia e impulsar una educación especial a través de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Eliminar también la carga administrativa y un punto muy importante que se solicitaba plazas automáticas para los docentes normalistas. Fue así que el 13 de diciembre del 2018 fue enviado al Ejecutivo Federal
la iniciativa como proyecto de decreto en el cual se reforman los artículos 3, 31 y 73. Esta iniciativa proponía cancelar la reforma de educación del 2013 y detener las afectaciones laborales y administrativas a las que se vieron sometidos los docentes. Por otro lado, también proponía cambios bastante relevantes, como por ejemplo el establecimiento de un servicio de carrera del magisterio, también la eliminación del INE, sus legislaciones secundarias, y por otro lado que se creara un Centro Nacional para la Revalorización de la Mejora Continua de la Educación. Para finalizar, es importante recapitular lo siguiente. Primero, que ambas reformas han generado distintos posicionamientos. Por ejemplo, la reforma de Enrique Peña Nieto del 2012 privilegió recuperar la calidad de la educación y la Rectoría del Estado a través de la evaluación como un instrumento con una connotación punitiva. Esto fue lo que generó el mayor malestar en el gremio docente y por la cual ha sido repudiada y ha tenido un rechazo total. Sin embargo, por otro lado, hay que valorar que esta reforma brindó transparencia a los procesos de admisión y de promoción, transparencia que antes no se contaba, dado que la Rectoría de la Educación en este ámbito en especial, más que nada era del sindicalismo. También podemos decir que la nueva escuela mexicana actualmente cuenta con sus críticas que se orientan al debilitamiento de la Rectoría de la Educación, así también como el planteamiento curricular que propone, dado a las bases epistemológicas que lo sustentan. Por su atención, gracias.